El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos murmuraban de Jesús porque había dicho: yo soy el pan bajado del cielo. Y decían: ¿acaso este no es Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo puede decir entonces: yo he bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en el libro de los profetas: todos serán instruidos por Dios. Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre sino el que viene de Dios, solo Él ha visto el Padre. Os aseguro que el que cree tiene la vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres en el desierto comieron el maná y murieron, pero este es el pan que desciende del cielo para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Lectura del Santo Evangelio. Vamos a pedir especialmente, como fruto de esta misa, que el Señor nos conceda aquella petición, aquella oración que le hizo Jairo. ¿Se acuerdan? Jairo, el jefe de la sinagoga. Él iba con el maestro a ver si curaba a la Jairita, a su hijita que estaba grave, y le vienen a avisar: no molestes más al maestro porque tu hija ya murió. Y Jesús le dice a Jairo: ten confianza, ten fe. Y él le pide: Señor, yo tengo fe, pero aumenta mi fe, quita mi incredulidad. Esa es la oración que yo creo que en esta misa debemos pedir como fruto de este comentario evangélico que vamos a hacer. Fíjense cómo le faltaba fe a aquellos judíos, murmuraban de Cristo, entendían eso del pan bajado del cielo como si fuera una especie de antropofagia. Él les iba a dar su carne de comer, y murmuraban de él los discípulos. Es más, incluso Jesús se vuelve a los apóstoles y les dice: vosotros también queréis iros, dura es vuestra doctrina. Así le dicen: dura es vuestra doctrina. ¿Ven? Por eso topaban con la humanidad de Cristo, que era obstáculo para ellos, para la fe. Es decir, tenían una visión horizontal, ¿no es cierto? Les había dado de comer pan, eso le bastaba. ¿Qué es este pan bajado del cielo? ¿Cómo puede decir yo soy el pan vivo bajado del cielo? El pan vivo, el pan que es vida, quiere decir, ¿no es cierto? Topaban con ellos, no creían. Y por eso Jesús le dice: os aseguro que el que cree tiene la vida eterna. El que cree tiene la vida eterna. Pero Jesús nos enseña muchas cosas frente a las cuales el mismo Agustín caía de rodillas con temor y temblor. Todo el que oye a mi Padre viene a mí. Es decir, hay una elección del Padre. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. La libertad de Dios, el amor del Dios Padre, que atrae al que quiere. Y el que escucha al Padre va a creer en el Hijo. Esa es la fe. Fe que es don, frente al cual nosotros no podemos hacer nada. Muchas herejías, es decir, muchos errores hubo en la Iglesia diciendo que el hombre podía poner algo de su parte. No, la fe es la primera gracia. Nosotros, de nuestra parte, no podemos hacer nada. El que atrae mi Padre, ese viene a mí. En el misterio del don de la fe, por el cual
cambia el sentido de esta existencia terrena, nos cambia el sentido de todas las cosas, aún de las mismas cosas sensibles, la fe, don que nos abre las puertas del cielo. En el antiguo ritual del bautismo se le preguntaba a los padrinos y a los padres, ¿qué pedís a la iglesia de Dios? La fe. ¿Y qué te va a dar la fe? La vida eterna. La fe. Esa fe que tenemos que pedir, que es virtud teologal, es decir, mira a los fines, no a los medios, toca a Dios. Fe sobrenatural, por supuesto. Así como tenemos fe natural en todos los momentos de nuestra vida, cuando alguien nos dice algo que nosotros no conocemos, tenemos que tener esa fe sobrenatural en aquel que es el verbo y la sabiduría de Dios, que es Jesucristo. La piedra fundamental, la piedra angular, decía, que desecharon los arquitectos, ha sido la piedra fundamental. Y estar colgados de su palabra, es decir, creer a pie juntillas lo que el Señor nos dijo. Estar colgados de su palabra, eso es tener fe, saber que se pueden arrollar los cielos y la tierra, pero que esa palabra no va a pasar. Ni una iota, ni una coma dejarán de cumplirse, dijo Cristo. Mis palabras no pasarán, todo este mundo pasará, pero esas palabras no pasarán. Estar convencidos de que el Señor es Dios, es el Verbo, sabiduría que no puede engañarse ni engañarnos. Eso es tener fe. Fe que después, por supuesto, tendrá que operar por la caridad, porque eso que el Señor nos enseña lo tenemos que llevar a la vida. ¿Ven? Por eso, este don de la fe, don gratuito, la primera gracia, gracia que después va a ser fundamento de todas las otras gracias. Fe que es don, fe frente a la cual tenemos la desgracia de poder perderla. Esto lo tenemos que entender y tenemos que temblar. Como podemos perder un regalo que nos hace alguien, pues podemos perder por infidelidad esa fe que Dios nos dio y que nos abre las puertas de la vida eterna, porque sin fe, como dice la carta a los Hebreos, es imposible agradar a Dios. Y estamos viviendo tiempos de incredulidad, de apostasía, el mismo Señor los anunció. ¿Acaso cuando vuelva el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra? Por supuesto que la Iglesia subsistirá en su indefectibilidad, punto que vamos a tocar, pero ¿en cuánto subsistirá? ¿Acaso encontrará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra? Por supuesto aquellos judíos no creían en Él, ¿y cómo iban a creer que Él iba a ser el pan o se iba a dar de alimento como pan? Por eso, temblar de que por nuestra infidelidad, ¿no es cierto?, perdamos ese don que es el más grande. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! ¿Ven? Por eso de ahí viene la palabra desgracia, perder la gracia. ¡Qué desgracia más grande! La mayor de todas, el poder perder la fe, queridos niños. Por eso, primero, la fe es don, y segundo, ojo, que por infidelidad la podemos perder. Se puede ir apagando esa fe. Por eso yo decía, pidamos con Jairo, Señor, yo creo, pero quita mi incredulidad. Tener fe, por supuesto, entonces significa tener visión sobrenatural de todo, es decir, mirar todo desde el punto de vista de Dios. O si ustedes quieren, como nos enseña la teología, bajo la razón de eternidad. Ver con los ojos de Dios y a través del Verbo que es Cristo. ¿Y qué es lo que tenemos que ver? En primer lugar, vernos nosotros mismos con visión sobrenatural. Es decir, saber que mi destino es eterno, que un alma tengo que salvar del fuego del infierno, como decía aquel cantito antiguo de la iglesia, un alma tengo para salvar del fuego del infierno. Entonces, saber que ese es mi fin. Entonces, respetar mi cuerpo, respetar mi alma para que alcance ese fin, adherirme a aquellas cosas que más me acercan a ese fin, cortar, determinarme, separarme de aquella criatura, de aquello que me está apartando de ese fin. Por eso San Agustín decía, el pecador se odia a sí mismo, porque perdió de vista el fin sobrenatural. Entonces tener visión sobrenatural, sobre todo de nosotros mismos, porque si no la tenemos con nosotros, no la vamos a tener con los demás. En segundo lugar,
tener visión sobrenatural de lo que es mi prójimo o mi próximo, aunque sea mi enemigo. Saber que Él también tiene un alma para salvar y que por Él nuestro Señor Jesucristo dio su sangre, que Él también fue comprado, aunque es mi enemigo, aunque el pecado haya desfigurado su rostro en Él. Ven, y de ahí surge en la iglesia lo que es lo misionero, lo evangelizador. Cuando tengo celo por las almas, porque me doy cuenta del valor de un alma, cuando me doy cuenta que el mínimo grado de gracia que hay en un alma vale más que todo el universo creado. Entonces, por supuesto que amaremos hasta los mismos enemigos y amaremos a los pecadores, no en cuanto pecadores, en eso tenemos que odiar al pecado, pero amar al que peca. Tenemos que amar al enemigo, pero no en cuanto enemigo, porque si es enemigo es primero porque es enemigo de Dios. De ahí surge entonces el celo misionero de la sal. Fíjense los santos, que tenían visión sobrenatural también de sus prójimos. Visión sobrenatural de lo que es la familia de cada uno de nosotros. Ese lugar específico que sabemos que Dios nuestro Señor no obra por casualidades, que todo es causalidad. Y en su divina providencia tenemos este Padre porque para nosotros es lo mejor, y aquella madre, y aquellos hermanos, y aquellos hijos. Entonces tener el sentido sobrenatural de lo que es mi familia, la responsabilidad del padre, la responsabilidad de la madre, la responsabilidad de los hijos, el amor que tiene que hacerse caridad entre los hermanos. Tener sentido sobrenatural, sentido de fe, tener sentido sobrenatural, ¿no es cierto?, de las cosas, de los acontecimientos que nos pasan. Porque todo viene con peso y medida de la sabiduría infinita de Dios. Entonces todo lo que nos pasa, lo gozoso y lo doloroso, lo que parece desgracia, también es gracia, queridos míos. Las cruces que Dios nos manda son gracias. Entonces saberlo ver todo con sentido sobrenatural. ¿Por qué Dios, si es mal, permitió esto? ¿Por qué si es bien me lo regala? Tener visión sobrenatural, ven, visión de fe. Mirar con los ojos de Dios bajo esa razón de eternidad, porque en el fondo, como decía aquella saeta, al final de la jornada el que se salva sabe y el que no sabe nada. Mirar con ojos sobrenaturales a la iglesia, que es Cristo místico entre nosotros, Cristo que tiene la parte humana que somos nosotros y que a veces escandaliza esa parte humana a muchos. Pero saber que el Señor dijo, guardaos de los escándalos, pero escándalos va a haber hasta el final. Saber que esa sociedad que llamamos iglesia no es una cosa puramente humana y horizontal, que también es divina y es invisible. Su alma increada es el Espíritu Santo, su alma creada es la gracia, su cabeza es Cristo, su cabeza visible el Santo Padre, sus sacerdotes, sus obispos, puestos no por casualidad por Dios, si son malos, tolerados por Dios, si son buenos, qué gracia. Claro, y saber ver al sacerdote, si lo ven, es barro, vasija de barro, llevamos este tesoro en vasija de barro, decía San Pablo, pero que tiene ese poder que viene de Cristo a través de los apóstoles, poder de perdonar los pecados, poder de enseñar, poder de gobernar, poder de hacer el pan carne y el vino sangre de Cristo para nuestra santificación, a pesar de que a veces el barro me escandalice. De saber ver a ese obispo, a pesar de todo, que es sucesor de aquellos primeros apóstoles, no perdiendo de vista, por supuesto, que también Dios, nuestro Señor, puede tolerar un Judas. Y recuerdo las palabras de San Jerónimo, no todos los obispos son obispos. Piensa en Pedro, pero no te olvides de Judas. Piensa en Bernabé, pero no te olvides de Nicolás, en la medida que son infieles. Pero también está todo eso dentro de la providencia de Dios. Y por último, queridos míos, saber ver al Papa con ojos de fe. ¿Por qué me importa el Papa a mí? Me importa porque sé y porque está definido por la Iglesia, y ya es tradición de la Iglesia desde el Vaticano I,
Sé que no va a fallar en los medios que yo necesito para salvarme, para alcanzar la vida eterna, en eso que es lo esencial y lo inmutable de la Iglesia, en su doctrina, en sus sacramentos, en sus mandamientos. Eso es para siempre. El Señor lo aseguró cuando le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En eso me interesa ver el Papa. Por eso es centro de unidad, porque es de verdad. Y por eso las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Porque si pudiéramos ser mal enseñados en lo que es esencial, entonces correríamos el riesgo de confundir el camino y de condenarnos todos en lo que es la verdad. Si perdiéramos los medios de santificación que son los sacramentos, no tendríamos cómo alcanzar una vez perdida esa gracia y recobrarla. Eso es lo esencial, saber que eso no va a pasar. Pasarán los cielos y la tierra. Podrán los papas, historia de la Iglesia tienen ustedes bastante y hay que leerla bastante. Podrán fallar humanamente en muchas cosas, aún incluso podrán fallar pastoralmente en algunas de sus medidas, pero yo sé que en lo que es inmutable, inmutabilidad que no es la inmutabilidad de un cadáver, inmutabilidad en lo esencial, pero como decía Pablo, me hago todo con todos para ganar aunque sea algunos, y esa es la historia de la Iglesia, como fue asumiendo las culturas de los diversos pueblos, sin cambiar, sin tocar lo que es esencial. Entonces tenemos que tener esa fe. Señor, tengo fe, pero quita mi incredulidad, le dijo Jairo. ¿Y por qué digo esto? Porque he escuchado estos días, queridos míos, tantas veces, Roma está perdiendo la fe. Eso es un disparate. Se entiende Roma por el sumo pontífice. El sumo pontífice no puede perder la fe, no puede enseñar una cosa que no sea la verdad, no puede cambiar los medios instituidos por nuestro Señor Jesucristo, porque si Él pudiera, la Iglesia no sería indefectible, es decir, no duraría hasta el fin. El principio de autoridad, esa autoridad que nace porque somos muchos y muchos necesitan una cabeza. Por eso durará el primado y durará, ¿no es cierto?, el oficio apostólico hasta que el Señor venga de vuelta a pedirnos cuenta, a poner a unos a la derecha y a otros a la izquierda. Yo digo, esta gente que dice Roma está perdiendo la fe, ¿tiene sentido de lo que está diciendo? Es decir, ¿está perdiendo Roma la fe o esta gente está perdiendo la fe en lo que es esencial? Eso es lo que tenemos que tener bien claro en estos días de cisma, en estos días de tiniebla, de confusión en muchos corazones. La Iglesia es indefectible porque tiene la seguridad de aquellas palabras de Cristo a Pedro: el diablo, Pedro, ha pedido cribarte como trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca. Esa fe que no puede desfallecer. ¿Qué seguridad tendríamos entonces de nuestra salvación si esa Iglesia no fuera indefectible? Entonces Cristo tampoco hubiera muerto por todos los hombres, porque ¿cómo le va a llegar a los hombres después al final esa redención que trajo Cristo? Digo, esta gente que dice que Roma está perdiendo la fe, ¿entiende lo que dice o es ella la que está perdiendo la fe? Tenemos que tener sentido sobrenatural, aunque haya muchas cosas que no entendemos, aunque el escándalo a veces de lo humano afee el rostro de Cristo, aunque los pies de muchos de sus apóstoles estén sucios, Él siempre está dispuesto a lavarse, como se los lavó en el cenáculo. Pero es el Señor vivo el que mantiene la Iglesia, y esa es nuestra fe. Es el Señor vivo el que predica cuando se predica con fidelidad. Es el mismo Señor el que dice, esto es mi cuerpo. Es el mismo Señor el que dice, yo te absuelvo. Es el mismo Señor que está acá presente en el sacramento y está presente entre nosotros, porque donde dos o tres se reúnan en su nombre, allí está Él presente. Eso es sentido de fe, queridos niños. Perdemos ese sentido sobrenatural, los abismos se invocan, el progresismo pierde el sentido sobrenatural.
Mira nada más que el horizonte, lo temporal. Le ha quitado el palum a la cruz, es decir, el palo vertical. Solo todo es horizonte, más allá no hay. Hayan perdido fe. Pero también por otros lados, los otros que están perdiendo la fe en lo sobrenatural se quedan con lo temporal, con lo que ven y con lo que tocan. Cuando la fe confunde hasta lo que vemos y lo que tocamos. Vemos pan, tocamos pan y no es pan. Es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque lo dijo Cristo. Por eso le vamos a pedir, ¿no es cierto?, al Señor con Jairo: Señor, tengo fe, pero aumenta mi fe. Tengo fe, quita mi incredulidad. Tengo fe que tiene que operar por la caridad, porque si no, esa fe está muerta. Muéstrame con tus obras la fe que dices tener, que yo te mostraré con las mías, porque una fe sin obras es fe muerta. No es solo la fe, sino la fe que opera por la caridad, queridos niños. Que nuestras obras manifiesten esa fe. La carta a los Hebreos pregunta: ¿cuál es la obra de tu fe? Mira lo que hizo Moisés, mira lo que hizo Abraham. ¿Y tú qué hiciste? ¿Cuál es la obra de esa fe? Sentido sobrenatural en nuestra vida. Pidámoselo al Señor con todo el alma. Hay muchas almas que están sufriendo porque empiezan a perder los horizontes eternos, empiezan a perder de vista, ¿no es cierto?, la razón de eternidad, el sentido sobrenatural de todo, el sentido sobrenatural que nos hace entender que hay un Padre que es providente, y que todo lo que nos sucede para bien de aquellos que le aman, y todo viene con peso y medida, y que Él lo que quiere, porque para Él nos creó, que un día le alcancemos por su Hijo en el Espíritu Santo. Pues entonces que la Virgen nos obtenga del Señor esa gracia, que se aumente nuestra fe, que se quite esa incredulidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios.